En el corazón del estado de Jalisco, México, donde el sol quema sin piedad y el polvo cubre cada camino, existía una pequeña ciudad llamada San Marcos del Valle. Un lugar donde todos se conocían, donde los rumores viajaban más rápido que el viento, y donde el valor de un hombre se medía por la ropa que usaba, el carro que manejaba, y el apellido que cargaba. Pero había un hombre en ese pueblo que no tenía ninguna de esas cosas. Su nombre era Aurelio Vega. Y cada mañana, antes de que el sol saliera, Aurelio caminaba por las calles oscuras de San Marcos con sus botas viejas, gastadas, rotas, llenas de barro seco. Botas que habían visto 30 años de trabajo duro, 30 años de sudor, 30 años de silencio. Nadie lo saludaba, nadie lo miraba. Para la gente de San Marcos, Aurelio era simplemente el viejo de las botas. Trabajaba como obrero en Constructora Mendoza, la empresa más grande de la región. Una compañía que construía edificios, carreteras y puentes por todo Jalisco. Su dueño era don Rodrigo Mendoza, un hombre de 50 años, traje italiano, reloj de oro y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Aurelio llevaba 22 años trabajando en esa empresa. 22 años llegando primero y saliendo último. 22 años cargando materiales, mezclando cemento, reparando lo que otros rompían. Y en esos 22 años, nadie le había dado un ascenso. Nadie le había dicho gracias. Nadie había notado que Aurelio era el único trabajador que nunca cometía un error. Pero Aurelio no se quejaba. Solo trabajaba. Y observaba. Y callaba. Los jóvenes ingenieros de la empresa se burlaban de él en el comedor. Miren al viejo Aurelio, todavía con esas botas horribles. Dicen que las usa desde que era joven. ¡Qué asco! ¿Por qué no se compra unas nuevas? Ah, ya sé, porque no le alcanza. Risas, carcajadas. Y Aurelio, sentado en su rincón de siempre, comiendo su almuerzo en silencio, sin levantar la vista. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que debajo de esa ropa sencilla, debajo de esa apariencia humilde, Aurelio Vega cargaba un secreto que había guardado por décadas. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando don Rodrigo Mendoza llegó a la oficina con la cara pálida y los ojos rojos. Había algo diferente en él ese día. Algo que sus empleados nunca le habían visto antes. Miedo. Se encerró en su oficina y no salió en todo el día. Las secretarias cuchicheaban en los pasillos. Los ingenieros se enviaban mensajes por el celular. Algo estaba pasando. Algo grande. Al día siguiente, la noticia explotó como una bomba en toda la empresa. Constructora Mendoza estaba en quiebra. Las deudas habían crecido en silencio durante años. Contratos mal negociados. Inversiones equivocadas. Dinero que desapareció sin explicación. Y ahora, los bancos querían cobrar. Los proveedores amenazaban con demandar. Y el gobierno había congelado 3 proyectos importantes por irregularidades financieras. Don Rodrigo convocó una junta de emergencia. Todos los empleados, desde los ingenieros hasta los obreros, fueron llamados al gran salón de la empresa. Rodrigo subió al frente. Su traje italiano seguía impecable, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía unos papeles. Lamentablemente, la situación financiera de la empresa nos obliga a tomar decisiones difíciles. En los próximos días, iniciaremos un proceso de liquidación. La empresa cerrará sus puertas en 30 días. El silencio fue absoluto. Y luego vino el caos. Gritos, llantos, preguntas sin respuesta. Familias enteras que dependían de esa empresa. Hipotecas, hijos en la escuela, sueños que de repente parecían imposibles. Aurelio, parado al fondo del salón, escuchó todo en silencio. Su cara no mostraba sorpresa, no mostraba miedo, solo observaba, con esos ojos calmados que nadie nunca había entendido. Cuando la junta terminó y todos salieron desesperados, Aurelio se acercó lentamente hacia don Rodrigo, que seguía parado al frente, mirando el piso. Don Rodrigo, ¿puedo hablar con usted un momento? Rodrigo lo miró con irritación. ¿Quién era este viejo obrero para acercársele en un momento así? Ahorita no, Aurelio. Estoy ocupado. Es importante, señor. Muy importante. Algo en el tono de Aurelio lo detuvo. Era una voz tranquila, segura, sin nervios. Rodrigo frunció el ceño y lo miró más detenidamente. Está bien. 5 minutos. Se encerraron en la oficina.
Y lo que sucedió dentro de esas 4 paredes, cambiaría la historia de San Marcos del Valle para siempre. Aurelio se sentó frente al escritorio de Rodrigo, algo que jamás había hecho en 22 años, y colocó sobre la mesa una carpeta delgada. ¿Cuánto necesita para salvar la empresa?, preguntó Aurelio, con la misma calma con que pedía su café por las mañanas. Rodrigo lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. Aurelio, son millones de pesos. Usted no. ¿Cuánto?, repitió Aurelio, sin moverse. Rodrigo exhaló con frustración. 42 millones de pesos. En menos de 30 días. O esto se acaba. Aurelio asintió lentamente. Abrió la carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Rodrigo lo tomó. Lo leyó. Y su cara cambió completamente. Era un estado de cuenta bancario. A nombre de Aurelio Vega Montoya. El saldo era de 87 millones de pesos. El silencio que siguió fue el más pesado que Rodrigo Mendoza había sentido en su vida. ¿Cómo? No podía terminar la pregunta. Aurelio se recostó en la silla y, por primera vez en 22 años, habló libremente. Mi padre era minero, don Rodrigo. Murió cuando yo tenía 12 años y me dejó una pequeña parcela de tierra en Zacatecas. Todos decían que no valía nada. Yo la guardé. A los 25 años, descubrí que debajo de esa tierra había plata. Vendí los derechos de minería. Invertí en fondos. Compré propiedades en Guadalajara cuando nadie quería comprarlas. Y seguí trabajando aquí, porque me gustaba trabajar. No porque necesitara el dinero. Rodrigo no podía hablar. Miraba a ese hombre con las botas viejas y no podía conectar lo que veía con lo que estaba escuchando. ¿Por qué nunca dijo nada? Aurelio sonrió por primera vez. Porque nadie me preguntó. Lo que Rodrigo no sabía era que Aurelio no había ido a ofrecerle un préstamo. Había ido a hacer una oferta de compra. En los días siguientes, los abogados trabajaron sin descanso. Los documentos se firmaron en silencio, lejos de los medios y del escándalo. Y cuando el polvo se asentó, la realidad era esta. Aurelio Vega Montoya era el nuevo dueño de Constructora Mendoza. El lunes siguiente, los empleados llegaron a trabajar sin saber qué esperar. Muchos pensaban que era el último día, que vendrían a recoger sus cosas y decir adiós. En cambio, encontraron una carta en cada escritorio, en cada casillero, en cada rincón de la empresa. La carta decía: la empresa no cierra. Los empleados conservan su trabajo. A partir de hoy, habrá un nuevo programa de participación de utilidades para todos, desde el ingeniero hasta el obrero. Porque una empresa se construye con todos, o no se construye con nadie. Aurelio Vega, director general. El salón explotó en llanto, en aplausos, en incredulidad. Y entonces alguien preguntó lo que todos pensaban. ¿Aurelio? ¿El viejo de las botas? Sí, el viejo de las botas. Ese mismo día, Aurelio llegó a la empresa como siempre, a las 5 de la mañana, caminando por las calles oscuras de San Marcos. Con su ropa sencilla, con su café en la mano, y con sus botas viejas. Porque Aurelio nunca las había cambiado por vanidad. Las había conservado por memoria, por respeto a su padre, por respeto al trabajo duro que lo había formado. Los ingenieros jóvenes que se habían burlado de él lo esperaban en la entrada, con la cabeza baja y las palabras atascadas en la garganta. Aurelio pasó frente a ellos, se detuvo un momento, y simplemente dijo: a trabajar. Hoy es un día nuevo para todos. Sin rencor, sin venganza, sin humillarlos como ellos lo habían humillado a él. Porque eso era Aurelio Vega. Un hombre que había aprendido que el verdadero poder no necesita gritar, no necesita presumir, no necesita botas nuevas para demostrar su valor. En los meses siguientes, Constructora Mendoza renació. Nuevos contratos, nuevos proyectos, trabajadores felices que sentían que su esfuerzo valía. La empresa creció un 40% en el primer año bajo la dirección de Aurelio. Y San Marcos del Valle aprendió una lección que nunca olvidaría: que el hombre más rico del pueblo había caminado entre ellos durante décadas. Callado, humilde, con botas viejas y barro seco. Y nadie lo había visto. Moraleja de la historia: no juzgues a nadie por su apariencia. La humildad no es debilidad, es la marca de los verdaderamente grandes. El silencio de un hombre sabio vale más que el ruido de 1000 personas vacías. Y recuerda siempre,
Las personas que menos presumen, muchas veces son las que más tienen. No en dinero, sino en carácter, en historia y en alma.